comienzos de los años 70 como un polivalente urbanita y viajero, el Renault 5 afrontaba la siguiente década, apostando por el continuismo de su rompedora estética y de buena parte de sus mecánicas, situadas ahora transversalmente. Si en la segunda entrega el 5 era súper, el GT Turbo ofrecía hace más de 30 años una combinación inigualable entre prestaciones y precio de compra. Por poco más de 1.200.000 pesetas, unos 7.500 euros, lo que marcaba la etiqueta de un SEAT Ronda diésel, su veterano motor Sierra lo disparaba a 200 km/h, con la misma aceleración que un Porsche 944. Nadie sustituye alegremente a un ganador, decían en la cúpula de Renault del mítico 5, cuando habían transcurrido más de 10 años de su lanzamiento, ocurrido en el país vecino a comienzos de 1972. La empresa estatal francesa sabía a lo que se refería, ya que su pequeño polivalente había logrado alcanzar en 1980 una tasa de penetración en el mercado interno de nada menos que del 16%. Pero el brillo de esta estrella había comenzado a declinar con la nueva década, ante la llegada de poderosos rivales como el Opel Corsa, Fiat Uno, Peugeot 205, por lo que su esperado sustituto aparecía como una realidad en 1983, año en el que, no obstante, el 5 todavía lideraría en Europa las ventas de su segmento. Las originales e inéditas formas surgidas del proyecto X40, que la prensa especializada imaginaba desde comienzos de 1984, se volvían, al sucederse los meses, cada vez más parecidas a las presentadas 12 años atrás, hecho que se confirmaría durante la primavera con la publicación de las primeras fotos espía. El nuevo automóvil se presentaba a la prensa mundial en septiembre en Chantilly, al norte de París, cuando del icónico y entrañable modelo el que sustituía, se habían fabricado más de 5 millones de unidades en todo el mundo. Por 80.000 millones de pesetas, unos 480 millones de euros, la firma del rombo podía haber creado un coche enteramente nuevo, pero al igual que había hecho Volkswagen un año antes con el Golf, prefirió no asumir ningún riesgo y optar por el continuismo estético, cambiando absolutamente todo para que todo pareciese continuar igual. Los motores Sierra, popularizados en la trasera del 8 hacía más de 20 años, irían ahora situados transversalmente, como en los 9 y 11, para mejorar la rumorosidad y sobre todo la habitabilidad. Con este objetivo, la carrocería, ahora más baja y ligera, crecía 6 centímetros desde poco más de 3,5 metros, y casi lo mismo lo hacía la anchura. Más aerodinámico debido a la mejor integración de los parachoques, cristales y grupos ópticos, y con una superficie acristalada aumentada en cerca de un 20%, el maletero ganaba también en capacidad, situándose ahora la rueda de repuesto, extraíble desde el exterior bajo su piso. Con un interior completamente renovado, en el que destacaban los asientos con anclaje monoguía, la combinación de 3 cilindradas, 3 tipos de cambio que incluían un automático de 3 relaciones y 5 niveles de potencia desde los 42 a los 72 caballos, hacía posible la existencia en su país de origen de 10 variantes entre las que escoger, desde el sencillo C hasta el Sibarita TSE tope de gama, que podía incluir los elevalunas eléctricos e incluso el cierre centralizado con mando a distancia. Días después de esta primera toma de contacto ante los periodistas, y mientras en los carteles publicitarios de media Francia se despedía a toda una institución para dar la bienvenida a quien debería sustituirla con su mismo nombre, el Salón de París abría sus puertas con el nuevo Renault 5 como una de sus principales atracciones. En el certamen, en el que Regis Renault anunciaba cuantiosas pérdidas y la supresión a lo largo de ese año 84 de 10.000 puestos de trabajo, junto a las variantes de inmediata presencia en los concesionarios franceses, el público asistente podía contemplar la versión turboalimentada, destinada a competir en la Copa del Fabricante en la temporada 85, y que ya había sido desvelada a los medios informativos. Tras su puesta de largo en el Palacio de Exposiciones de la Puerta de Versalles y con el comienzo de las primeras entregas en Francia, el Super 5, para el que se esperaba la misma gloria que había alcanzado su antecesor, aparecía como una firme apuesta de futuro de su fabricante ante una dura crisis que afectaba también al resto de constructores galos, y que llegaba a la familia Renault junto con otras novedades como el motor V6 Turbo y la carrocería limusina para los 25, el funcional y futurista Space o el Jeep Cherokee fabricado en Estados Unidos y motorizado por un diésel de procedencia francesa. Con el comienzo del año 85 aparecería en el hexágono, junto a la versión destinada a batirse el cobre en la Copa Monomarca,
El 5 GT Turbo de uso civil, la respuesta de Renault ante la amenaza GTI de los pequeños Citroën Visa y Peugeot 205 del grupo PSA, dando también la réplica en la calle a los más corpulentos y temibles Opel Kadett GSI, Volkswagen Golf GTI o Fiat Ritmo Abarth. Con una estética rotunda y totalmente provocadora, este Super 5 debería convertirse en la locomotora de imagen de la nueva gama, una gama que tendría ahora su techo en los 115 caballos que se anunciaban para este Gran Turismo, 10 más de los que desarrollaba el motor del reciente 11 Turbo de carburación soplada, que los técnicos de Renault habían tomado como base. Los 200 km/h declarados como velocidad máxima y una aceleración por debajo de la mítica barrera de los 30 segundos para cubrir el kilómetro desde parado hacían olvidar pronto a los 5 Laureate Turbo, la última evolución del 5 Alpine Turbo de 110 caballos, comercializado en Francia desde el otoño de 1981. Solo era cuestión de tiempo que este tiro capaz de alcanzar los 100 km/h en 8 segundos cruzase la frontera. Pero antes deberían aparecer en el mercado nacional las versiones más civilizadas. Habiendo sido los Renault 11 y 9 los automóviles más vendidos en España en 1984, desde enero del siguiente año podían verse en nuestros concesionarios los nuevos 5, aunque su comercialización se iniciaría el 4 de febrero. Los Super 5 fabricados en Valladolid por FASA se ponían a la venta únicamente en 3 motorizaciones, asociadas cada una de ellas exclusivamente a un nivel de equipamiento, a diferencia de las variantes del país vecino. Aquí se prescindirá inicialmente del cambio automático, de la mítica cilindrada de 956 centímetros cúbicos y de la copiosa dotación del TSE Galo, siendo lo más destacado la incorporación del motor de 1237 centímetros cúbicos y 55 caballos, inédito en la familia francesa aunque del mismo tipo C, que aquí animaría a la versión intermedia o GTL. Aunque, como sucediese en su país de origen, en las últimas páginas del primer catálogo comercial que presentaba aquí a los 5, aparecía el futuro Copa, un vehículo no comercializado todavía, sin su aspecto definitivo y reservado a la competición, pero que suponía un hilo de esperanza para los adictos a la velocidad diaria. El espíritu de los nuevos 5 comenzaba lentamente a tomar las calles y las carreteras españolas, tal y como había sucedido con su predecesor, que llegaría a ser el coche más vendido en España en 1981, casi 10 años después de su lanzamiento. La variante sobrealimentada, deseada desde hacía meses, se preveía comercializar tras su paso por el Salón de Barcelona celebrado en mayo, cuando ya se habían producido 40 unidades destinadas a competir en la Copa Nacional, pero las ventas efectivas comenzarían entrado el verano de 1985, siendo su cadencia de fabricación estimada de 15 a 20 unidades diarias, frente a las simbólicas 2 o 3 del anterior Copa Turbo, que había aparecido en nuestro mercado a comienzos del año 83. Por más que FASA Renault declaraba 117 caballos para este minúsculo Gran Turismo, los 115 purasangres que figuraban en las revistas especializadas se ponían al alcance de quien pudiese pagar por él las poco más de 1.200.000 pesetas que indicaba su tarifa, lo que lo hacía, al compararlo con los deportivos de procedencia nacional, unas 100.000 pesetas más caro que un Ford Fiesta XR2 de 96 caballos y unas 70.000 más económico que un Visa GTI, situándose su precio 140.000 pesetas por debajo del de su hermano 11 Turbo, con los mismos 105 caballos que se anunciaban para el Citroën. Con el 5 Turbo en las carreteras y en los circuitos españoles, y para afianzar al resto de la gama en los mercados internacionales, le llegaría el turno a los 5 puertas, presentados a mediados de ese año 85 en Francia, cuya distancia entre ejes aumentaba en 6 centímetros, que estarían destinados a mejorar la habitabilidad posterior, uno de los principales defectos de los primitivos Super 5. A lo largo de 1986, año en el que FASA Renault se hacía con el triunfo del campeonato de marcas del Nacional de Rallys, llegarían nuevos equipamientos y motorizaciones a esta familia cada vez más numerosa. Los GTS de 72 caballos, ahora con nuevas llantas de aleación, contarán con elevalunas eléctricos delanteros, cierre centralizado de puertas e incluso con aire acondicionado opcional. En el GTL se adoptará el motor de 1,4 litros y 60 caballos, conocido en los 9 y 11 con su mismo apellido, y en el básico 5C se instalará el propulsor de 1108 centímetros cúbicos, en sustitución del de 956, con el que había sido presentado el año anterior. Aunque la novedad mecánica más destacada esa temporada será la aparición del 5 diésel, dotado del motor tipo F de 55 caballos procedente de los 9 y 11 y adaptado por FASA en transmisión y suspensión a las carreteras españolas.
Con unas ventas que superaban las 6.200 unidades en España durante 1986, la mejor cifra que registrará su carrera comercial y que suponía casi el 15% del total de la gama, el Soplillo afrontaba su segundo año de vida, enriqueciendo su equipamiento con la incorporación de los elevalunas eléctricos y del cierre centralizado. Para la temporada 87, el Super 5 sufrirá un rediseño que actualizaría levemente su imagen, anunciándose una versión de lujo que podía estar asociada a un moderno motor de 1.700 centímetros cúbicos, junto con la aparición de un GT Turbo subido a 120 caballos. Estos cambios, dados a conocer en su país de origen por Renault en la primavera, llegarían al mercado español con algunas adaptaciones efectuadas por su filial vallisoletana a lo largo de ese año y del siguiente. Así, la calandra en general más estanca será del mismo color que la carrocería en su parte superior, donde se incluirá el rombo del fabricante descentrado. Los paragolpes tendrán una mayor prolongación en su parte inferior al disponer del spoiler integrado, y los tapacubos contarán con unas formas que mejorarán el coeficiente aerodinámico. En el interior, ligeramente enriquecido según versiones, los asientos con nuevos tapizados presentarán un diseño más envolvente que los anteriores del tipo pétalo. Sin mayores alteraciones en el habitáculo, que la presencia del receptor del mando a distancia para la apertura centralizada de las puertas será en la carrocería y en la mecánica donde Renault centre sus mayores esfuerzos de renovación de este vigoroso atleta. Principalmente, los parachoques y los plásticos protectores laterales pasarán a estar pintados en el mismo color que la carrocería, mientras que las llantas de 13 pulgadas adoptarán un diseño en forma de estrella, sin que se variase el calzado de los neumáticos. Las modificaciones efectuadas en el tren delantero mejorarían el comportamiento y la motricidad. La adopción de un encendido con detector de picado cilindro a cilindro conseguirá una mayor suavidad en la entrega de la potencia, y los retoques en la sobrealimentación aumentarían la fiabilidad del motor, al permitir un funcionamiento a menor temperatura. Para acompañar en su vuelo rasante el renacido GT Turbo, desde finales de 1987, a la gama española del pequeño polivalente francés se sumaría un nuevo miembro. Con 90 caballos extraídos de su monoárbol en culata, el 5 GTX se situaba a medio camino entre el GTS, que acabaría siendo baja en la oferta del fabricante para 1990, y la variante sobrealimentada, ofreciendo un excelente compromiso entre deportividad, equipamiento y precio. Si el Automatic permitía la mayor simplicidad de conducción posible, el lujo tendría su máxima expresión en el 5 gracias al Baccara, aparecido en los concesionarios de la red de Fasa durante el verano de 1988. La tapicería de cuero, el portaobjetos en la bandeja posterior o el volante y el pomo procedentes del turbo formaban parte de la dotación de serie de este refinadísimo utilitario, a los que se añadía el aire acondicionado exclusivamente en el caso de equipar la veterana motorización de 1.400 centímetros cúbicos y la dirección asistida únicamente cuando el Baccara GTX se impulsaba con el motor de 90 caballos. Liberado ya del apellido Super, tan oportuno desde el momento en el que el utilitario galo había echado a andar, y por el que este segundo 5 sería recordado, en sus últimos días la mayoría de las versiones llevarían el apellido Saga, denominación igualmente apropiada en el ocaso de la década de los 80, cuando esta dinastía de la funcionalidad y la economía, pero también del lujo concentrado y de las prestaciones de infarto, comenzaba a poner un pie en los anales de la historia del automovilismo. Con su eterna figura de chico malo, luciendo todavía la insignia de una copa que lo elevó a mito y que simplificó su nombre, el GT Turbo se adentraba en la inmortalidad, envuelto en bulos y leyendas. Ese turbo maldito, que se disparaba sin control al negociar un tratado, parecía estar relacionado con la aterradora chica que se aparecía noche tras noche en la curva de cualquier carretera.